Y estamos de regreso en Crimen Imperfecto. Seguimos conversando con José Luis Gil, ex miembro del Grupo Especial de Inteligencia GEIN. Antes de pasar al tema de seguridad ciudadana, que también queremos conversar contigo, José Luis, quiero que terminemos con este asunto de Pedro Wilca respecto de la reivindicación de Sendero Luminoso a través del diario. Esto es importante, hay que tenerlo en consideración, porque ciertamente tenemos una investigación policial que da con los miembros del equipo terrorista de ejecución que se encargó de masacrar a Pedro Wilca y que además han reconocido el crimen de acuerdo a las investigaciones y todo lo cual figura en el atestado policial. Así es. Claro, seguramente alguien podría decir, no, pero que los torturaron porque era la época y tenían que decirlo y cosas por el estilo. Y que, bueno, esa es la prédica permanente senderista y también caviar. Pero nadie torturó a Luis Arce Borja para que publique en el diario, que era el órgano oficial de prensa y propaganda de Sendero Luminoso que reivindicó el asesinato de Pedro Wilca. Así que entonces, a confesión de parte, relevo de prueba. Entonces, yo quisiera que hablemos sobre el diario. El diario era un medio de comunicación, ciertamente, que no se vendía semanalmente, no aparecía en una publicación una vez al mes. No. Era un diario que salía todos los días, y publicaba hasta noticias deportivas. Yo lo recuerdo porque he vivido como tú, como Lucho, esa época. En la página posterior inclusive salían noticias de deportes, ¿no? Tenían hasta sus periodistas deportivos. Pero las páginas, en su gran mayoría de este periódico, el diario, estaban consagradas no solamente a propagandizar y reivindicar las acciones militares de Sendero Luminoso, sino inclusive a difundir y exponer públicamente su proyecto ideológico, político y militar. Yo recuerdo varias veces haber leído en este pasquín de Sendero Luminoso ediciones en las que se publicaban bases ideológicas del PSP, por ejemplo, ¿no? Bases militares, desarrollar los comités populares y abiertos, cosa que se empezó a hacer aquí en la entrada de Lima, por ejemplo, Huaycán, todas esas zonas fueron comités populares abiertos. Exacto. Claro, Raucana. Raucana, exacto. Que era un experimento, ¿no? Que ellos habían... Claro, desarrollo de lo que se denomina el poder popular, la nueva sociedad, la nueva república, ¿no? Llega la entrevista del siglo en julio de 1988, lo recuerdo clarísimamente, una extensa entrevista a Abimael Guzmán realizada por Luis Arce Borja, director del diario. ¿Qué era el diario, José Luis? Bueno, como tú lo has dicho, este es un órgano generado de Sendero Luminoso, quiere decir, está dentro de la organización, no es un organismo fuera, es un organismo generado. ¿Y qué es un organismo generado? Según Lenin, por ejemplo, ¿no? Decía que el partido tiene que realizar actividades clandestinas y actividades abiertas. O sea, y partido o organización que se precie de izquierda, comunista o socialista, que no haga trabajo clandestino y a la vez trabajo abierto, no lo es. Entonces ellos hacían trabajo clandestino y tenían un órgano que hacía trabajo abierto, como lo hacían algunos organismos generados que tenían, Movimiento de Artistas Populares, Movimiento de Obreros y Trabajadores. Era parte de la organización. Entonces, por supuesto, era su órgano. La Asociación de Abogados Democráticos de Marta Huatay, por ejemplo. Por supuesto. Ellos era una cosa abierta, pero hacían el trabajo secreto y era parte de la organización. Incluso en la entrevista del siglo, fíjense, Abimael Guzmán habla de la matanza de Lucaranmarca. Así es, justamente te iba a preguntar eso porque él lo dice. Él reivindica, ¿no? Él reivindica dice, eso fue una respuesta, ¿no? Fue una a respuesta. las mesnadas.
que fue, dice, fue duro para ellos, ¿no es cierto? Y también para nosotros. O sea, él expresa eso. Pero ahí dice que ese acto marca un antes y un después en la llamada Guerra Popular. Sí, porque ellos recién se expresan de una manera tan dramática de cuál era su verdadera relación con el campesino. No era una relación de ayuda, no era una relación realmente de luchar por ellos, sino que tenían que obligarlos a luchar. Y eso los campesinos ya habían sido notificados de alguna forma con esta muerte. Y pasó en varios lugares, no las muertes, sino que en varios lugares los campesinos los atacaron. Los atacaron, porque claro, la estrategia de trabajar primero Chaquitalla con ellos, ¿no es cierto?, parecía era buena, pero ya los campesinos saben, y cuando ya les comenzaron a querer organizar y a obligarlos a matar, entonces los campesinos en algunos lugares reaccionaron, incluso los mataron en algún sitio, no tengo el nombre ahora, y ellos tuvieron que reaccionar, porque tuvieron que darles una lección. O sea, este es el partido. Entonces, eso prueba de que el diario no ha publicado algo que no está autorizado, algo que no es real, ¿no? No tenían ese nivel de fanfarronería. Pueden ser fanfarrones políticos, pero no sobre sus actos. No eran fake news. No eran fake news. Ellos, todas las noticias eran ciertas, ¿no? Sí. Bueno, ahí definía a Pedro Wilca, pues como tú lo has señalado, como un revisionista, ¿no? Amigo de Alan García, además, ¿no? Así que duro golpe al revisionismo, ¿no? Bueno, pasamos a otro tema. Y que quede claro, en consecuencia, pues, que los asesinos de Pedro Wilca fueron Miembros de Sendero Luminoso, sin ninguna duda. No fue el Estado. Y con esto no hacemos, pues, defensa tampoco al Comando de Liberación Nacional, ¿no? O sea, Colina, en otras palabras, en absoluto, sino simplemente al pan pan y al vino vino. Vamos a analizar ahora el tema de seguridad ciudadana. El día miércoles en la noche hubo un partido de fútbol, un clásico, U Alianza, donde, bueno, esto pues empieza a desarrollar. El partido es a las 8 de la noche, pero en realidad empieza ya horas antes, cuando las movilizaciones de las hinchadas, las barras empiezan a desplegarse por Lima. Y hemos sido testigos que barristas de Alianza Lima, delincuentes, sin duda alguna todos ellos, no porque sean aliancistas, cuidado, sino por la acción que desarrollaron. Uno de estos delincuentes, cuando estaban caminando por la vía expresa, se robó una moto de la policía, y ante el aplauso y la broma y jajaja, porque ya la delincuencia está normalizada, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? Y es un chiste, es una broma, ¿no? Una picaronería, ¿no? Pero lo cierto es que, imagínate que tú le robes la moto a un carabinero en Chile, a ver, o a un policía en los Estados Unidos, a ver qué te va a pasar, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que la policía ya no inspira, no digo temor, no inspira respeto. O sea, puedo meterle un cachetadón al policía, me robo su moto, me estoy mofando. O sea, esa es la comunicación, ese es el mensaje, ¿no? Jürgen Habermas, en la teoría de la acción comunicativa, decía que en cada acción humana se transmite siempre un mensaje. Entonces, me estoy burlando, pues, de la policía. Y esto se suma, y ojo que estamos en situación de emergencia. Y esa zona donde aconteció, justamente es zona de emergencia, porque es Santa Beatriz. Ahora, esto se suma al asesinato del teniente alcalde de San Juan del Lurigancho, ¿no? Que en plena declaratoria de emergencia del distrito, van y lo matan a balazos. La segunda autoridad más importante del municipio. Otra burla, ¿no? O sea, es un reto. Aquí no hay estado de emergencia. Lo que pasa es que este llamado Plan Boluarte en realidad no era ningún plan, porque cuando se habla de un plan, se habla de el estudio, el análisis previo
la implementación táctica y estratégica de acción, etcétera, etcétera. Pero aquí no había absolutamente nada. O sea, sacar a la policía para que haga control de identidad y algunos militares para que muestren sus FAL que fueron comprados durante la época de Velasco en la década de los años 70 y que probablemente ya ni funcionen a lo mejor, eso no es un plan, ¿no? Entonces, en ese contexto de burla contra la policía, de desprecio, ¿no? El policía es cualquier cosa. ¿Cómo evalúas tú estos, qué te voy a decir, resultados? Porque estos no son resultados. Este mamarracho que tenemos como consecuencia de la implementación de un mal llamado Plan Boluarte. Sí, bueno, primero expresarte que el hecho del Paseo de la República, donde este orate se lleva una moto, un desadaptado se lleva una moto, no puede ser, en mi opinión personal, algo que define a la Policía Nacional, porque en este momento, a nivel nacional, el control de la seguridad del país, de la seguridad interna, la tiene la Policía Nacional. ¿Tenemos un fenómeno criminal que está desarrollando? Sí, y desarrolla no solamente hoy día en razón de que la policía puede estar más o menos capacitada, sino en razón de que la criminalidad viene evolucionando hace 30 años. De tal forma que ahora tienes un encuentro, casi una tormenta perfecta, entre la criminalidad interna que ha desarrollado, que está en un punto, y la criminalidad transnacional que estamos importando de Venezuela. Y Colombia. De Venezuela y de Colombia, Brasil y también, además de Brasil, ¿no es cierto? Sí, con claro. el Comando Vermelo y otro comando más que es mucho más criminal y con mucho más número de personas. Entonces, el primer comando de la capital. esto es lo más importante, lo más gravitante, y yo creo que no es lo gravitante ahora un acto de un orate de este tipo, ¿no? La policía efectivamente es cuestionada en muchos lugares, pero hay mucha gente que le agradece a la Policía Nacional, a los de antes y a los de hoy, haberles o salvado la vida o haberles hecho justicia, descubriendo a los criminales, a los asesinos y a los violadores. Hay mucho trabajo que hace la policía que creo que ese hecho no la califica. No, definitivamente. Quizá me he dejado entender mal. Yo no he calificado a la policía. Yo lo que estoy señalando es que en el imaginario de los delincuentes la policía es nada. Y por eso me puedo burlar de la policía. Porque no me inspira ya respeto, no me inspira absolutamente nada. Y te voy a añadir un elemento más, que es al que tú te referías hace un momento, sobre los efectos que produce la acción política del caviarismo. Si la policía interviene, como debería intervenir, te van a saltar al cuello inmediatamente los organismos de derechos humanos para meterte a la cárcel. Sí. Y no van a faltar fiscales, como este fiscal que mandó a la cárcel a un efectivo policial por haberse defendido y lo ha mandado 9 meses a la cárcel, mientras libera pedófilos y delincuentes, ¿no? O sea, este es en ese sentido. Claro, es el plan de la izquierda y de la progresía que ahora están en una alianza estratégica no declarada y que tiene, mira, casi más de 30, 40 años desarrollándose, porque si nos damos cuenta, ¿qué es lo que han hecho la izquierda y los caviares con la Policía Nacional y las fuerzas del orden? Solamente se han dedicado a relativizar su fuerza de seguridad. Y tocaba la moral. Claro, la relativizan no solamente con normas, impidiéndoles que actúen, dando normas que la van maniatando, sino que además la van socavando. Y eso tiene una lógica. ¿Cuál es? Que ningún gobierno socialista o comunista o progre puede permitir de que la fuerza de seguridad sea la misma con la que han entrado. ¿Por qué? Porque esta fuerza no le va a permitir desarrollar su proyecto político. Y pasó acá, porque además, ¿qué estaba haciendo Pedro Castillo? Construyendo una fuerza de seguridad paralela. Sí. ¿Para qué? Entonces, relativizada la fuerza de seguridad y potenciada la fuerza popular, ¿no es cierto? Entonces ibas a tener el control de gobierno. Y si esto pasa, la delincuencia sabe que estos están relativizados y que estos están fortalecidos. Y estos no los van a atacar porque son del pueblo. Y eso es lo que ha producido Venezuela y Colombia, en la que su criminalidad se ha elevado y ahora está en desarrollo.
Y recién hemos comenzado. Muchos alcaldes están exigiendo por el aumento de la criminalidad, porque lo que se ha hecho es mudar de lugar nada más, ¿no? De San Juan de los Luriganchos se han ido al Agustino, a la Victoria, de San Martín de Porres se han ido a Los Olivos, otros han pasado y se han ido al Callao, etc. Y se han potenciado aquí los niveles de delincuencia. ¿Es la solución ampliar el estado de emergencia o hay que rediseñar una estrategia de carácter policial? En lo inmediato, yo he dicho con absoluta claridad que el estado de emergencia tiene que ser total. Primero en Lima y después a nivel nacional. ¿Por qué? Por una razón estratégica. El policía puede actuar sin el yugo del Ministerio Público. Lo puedes corretear por donde quieras, porque si él comete un crimen acá, donde hay estado de emergencia, y se va a Magdalena a una casa, yo no me puedo meter a esa casa. Claro. O sea, se pierde el desarrollo de la operación. Se detiene porque tengo que avisarle al fiscal, él le va a comunicar al juez le va a decir que es posible. Y hasta eso ya se pasó. Se fue. Entonces, el estado de emergencia, como es que no han podido explicar, ni han sabido explicar quienes han ideado su estado de emergencia parcial, no, de que el estado de emergencia se requiere para que la policía tenga la libertad de poderlos corretear sin descanso. Esa es la estrategia. Corretearlos sin descanso. No habrá lugar donde puedan esconderse porque estamos en estado de emergencia. Y hacer un trato con los municipios para decirles, oigan, no se preocupen, hagan su vida normal, pero sepan que estamos en estado de emergencia. Si necesitamos que tomen una medida, la van a hacer. Pero hay que explicar la estrategia con los alcaldes. Esto no ha sido así, ¿no? Y entonces ha fracasado. Pero además, me equivoco. No puede fracasar algo que no existe. Claro. Si no hay un plan, no ha fracasado. Sencillamente, esa es la situación. Sí, y ese plan también tiene que contemplar las acciones de políticas que se disfrazan de acciones de defensa de derechos humanos. Porque fíjate, hemos tenido más que asonada, un proceso casi pre-revolucionario en diciembre del año pasado y enero de este año, que le ha costado la vida a 60 peruanos aproximadamente, y donde lo más probable es que estos hayan sido asesinados por los mismos terroristas que necesitaban, como decía la muy inteligente congresista Sigrid Bazán, necesitamos muertos porque las calles ya, la protesta callejera no funciona, no basta, ¿no? Y ahí está sus 60 muertos. Ahora bien, el día de ayer, viernes, ¿no? La defensora de terroristas, Gloria Cano, se ha presentado en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha llevado pues a lo que esa ONG a la que ella representa, que es APRODE, Asociación Pro Derechos Humanos, considera víctimas del Estado. ¿Y a quiénes ha llevado? Ha llevado justamente a esta gente que se encargó de incendiar aeropuertos, de quemar vivo a un policía, José Luis Onjo, de matar a los militares, obligándolos a ahogarse, de destruir la propiedad privada, incendiar fiscalías, incendiar poder judicial, bueno, qué sé yo, una serie de cosas. Pero son víctimas del Estado, ¿no? Impresionante. Entonces, frente a ello, lo que se nos viene seguramente es que la Corte Interamericana, que está integrada justamente por gente que proviene de esas ONGs, luego estén otorgando medidas cautelares contra el Estado peruano, y la historia se repite. Entonces, los policías a la larga están asegurando un juicio seguramente por violación de derechos humanos a mediano o largo plazo. Entonces, en ese escenario, la policía ve esa situación y dice, bueno, ya, estamos en estado de emergencia, podemos entrar a esta casa, al otro lugar, seguir ¿Pero todo para qué? Para que después yo esté procesado. ¿Y quién me va a defender? Porque la policía no me va a defender, ¿no? Entonces, sí, pero... caramba, ¿cómo enfrentamos a estos sátrapas, a estos miserables, que fíjate, como abogados son una manga de incompetentes, ¿sabes? Debo decirlo. Yo he litigado, por ejemplo, con la señora Gloria Cano del otro lado, ¿no? Como abogada es absolutamente incompetente. Es un cero a la izquierda. Ella es abogada porque tiene el título. Pero
bueno, finalmente no les interesa el derecho, porque lo que tienen es el poder de la presión, del ejercicio de la presión interna, con sus capacitaciones dentro del Poder Judicial y la Fiscalía, y el frente externo desde la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana. Entonces, no se necesita ser pues un sabio en derecho, porque no me sirve. Simplemente ejercer el poder que ellos tienen. Entonces, son mulas como abogados, pero políticamente muy efectivos. ¿Qué hacer contra esta recua de filoterroristas? Bueno, yo creo que llevamos ya un atraso de más de 30 años de tener un sector político pusilánime, los de derecha, los de centro, ¿no? Que no han querido avanzar en una estrategia para poderlos contrarrestar. Ellos han estado 30, 40 años casi cancha libre, haciendo lo que quieren. Así es, por walkover. Entonces necesitamos reconstruir esa estrategia, replantear una estrategia y, por ejemplo, en el plano internacional, el nuevo canciller debería trazar una estrategia para contrarrestar estas arremetidas en el plano internacional, ¿no? Entonces es momento ya de pararnos, es momento de enfrentarlos, de confrontarlos y de ocupar el espacio que estos señores han ocupado, ocupar nuestro espacio, el espacio que nos corresponde para equilibrar al país, ¿no? Sí, pues para eso se necesita gente que sea realmente competente, que tenga conocimiento de gestión pública, formación política y que tenga los pantalones bien puestos para enfrentar lo que se va a venir después, porque Lo que se va a viene, ser una lucha así es. bien grande. Bien grande, así es. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por haber estado con nosotros el día de hoy en Crimen Imperfecto. Te Gracias, agradecemos. gracias a ustedes, gracias. Ha sido la voz y presencia de José Luis Gil Becerra, ex miembro del GEIN. Lucho. Sí, este es Crimen Imperfecto, sábados de 8 de la noche a 9 por CTV Perú, en 20.4 de señal abierta, CTV Perú Oficial, en Facebook y en YouTube. Gracias, José Luis. Gracias. Ya regresamos, no se vayan.